And our title this morning is Y Seven nuestro título Voices para About esta Calvary. mañana es 7 voces al respecto del Calvario o al respecto del Mesías. Y a medida que venimos a esta siguiente porción de este capítulo 12 del Evangelio de Juan, vemos estos versículos de forma natural para poder determinar cuál es el tema. Naturalmente hacemos eso, que es el primer paso. Y en especial hacemos esto con el Evangelio de Juan, porque la forma en que el apóstol Juan obra o trabaja en este texto bajo inspiración de Dios, pues parece que es la estrategia de seguir temas. No hay ninguna sección en el Evangelio de Juan donde haya medio capítulo o un tercio de capítulo donde no haya un tema identificable, aunque sea unos cuantos versículos. Tiene que haber siempre un principio, siempre lo hay. Entonces, de forma natural, como hicimos en la primera parte del capítulo, estábamos estudiando la cena en Betania. Y Marta y Betania y María estaban allí en honor al Salvador y hicieron esa cena. Y no tenemos solamente una narrativa de algo que pasó, sino que buscamos el principio que el apóstol Juan en particular está enfatizando o está señalando a partir de todo esto. Y a medida que estudiamos esto con toda certeza lo encontramos. Siempre es algo discernible. Y cuando llegamos a este pasaje que va del versículo 12 al 30 o 31, ahí hay un tema en estos versículos. Entonces miramos, y hay diferentes temas también, de hecho. Hay diferentes temas individuales, hay diferentes asuntos, eventos que se mencionan. ¿Y qué tienen en común todas estas cosas? ¿Qué cosa los une? Y al principio, tal vez uno pueda ser confundido, porque parece que no hay un factor unificador en todos estos versículos. Y a medida que uno estudia y estudia, así es como tenemos que enfocarnos en el Evangelio de Juan, estudiarlo y estudiarlo, de repente entonces entendemos que el factor unificador en estos versículos es un poco diferente, pero ahí está, es inconfundible. El factor unificador es que en la mayoría de los versículos el apóstol Juan está intentando ver los enunciados o las reacciones o las posturas de diferentes grupos, de 7 grupos diferentes a Cristo. Y estos grupos incluyen, claro, a Cristo mismo y a Dios el Padre. No solamente grupos, sino agentes, cosas diferentes. Pero hay 7 enunciados, 7 cosas, 7 enunciados de diferentes fuentes. Y por ejemplo, primero vemos la voz de las personas, después la voz de la profecía. Por eso lo he llamado las 7 voces. Y después está la voz de los testigos de la resurrección o de que se levantó más bien a Lázaro. Después la voz de los enemigos, aquellas personas hostiles, aquellos fariseos y principales sacerdotes. Después también está la voz de los gentiles, también participa aquí este asunto. Después está la voz de Cristo, que habla de su propia muerte. Y la voz de Dios también, de Dios el Padre, que habla del cielo, autentificándole, respaldándole. Así que es un pasaje donde hay 7 cosas que contribuyen, 7 voces. Ese es el tema. Y una vez que lo vemos es obvio, porque domina la estructura de los versículos subsiguientes. Así que tenemos el gran privilegio de estudiar estas 7 voces esta mañana. 7 voces, o 7 posturas del Mesías. Y comenzamos entonces con la voz de las personas, la primera. Y aquí lo tenemos en el versículo 12, capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, a la hora que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Israel, perdón, en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y claro que ellos tomaron esto del Salmo 118. Esa era la preparación para la Pascua. Este es el salmo que dominaba la Pascua, que era repetido y cantado. Decía ahí: Hosana,
no solamente tenemos ahí una exclamación de alabanza, la palabra hebrea que se traduce aquí Hosana de forma literal significa salva ahora y se puede traducir así, salva ahora. Bienaventurado el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor. Y claro, conmemoraba este festín y la liberación de las personas siglos antes, esa liberación de la esclavitud de Egipto. Así que sus mentes estaban muy centradas en la libertad de la esclavitud. Y ellos creían que Jesús de Nazaret era el Mesías, claro, eso es correcto, ya lo creían, pero lo que era erróneo es que creían que la obra del Mesías era otra liberación. Así como fueron liberados de la esclavitud de Egipto tantísimos años atrás, ahora serían librados de la ocupación romana. Y el Mesías con toda certeza haría eso, sería un Mesías terrenal y político. Frecuentemente lo mencionamos. Entonces estaban en lo cierto en un punto, en identificarle como Mesías, pero estaban en un error al pensar que su propósito era simplemente algo político. No habían estado escuchándole correctamente, se habían maravillado por su enseñanza y decían ningún hombre ha hablado así. Se sorprendían por lo que decía, pero les llamaba al arrepentimiento. Cristo les llamaba un cambio espiritual y se anunciaba a sí mismo como su Mesías espiritual y le miraban, en especial cuando vieron esos milagros sorprendentes y la gran multitud de milagros y la naturaleza de las sanidades, e incluso cuando se levantaban los muertos, por ejemplo Lázaro, le veían y decían con toda certeza este es el Mesías. Entonces ahora venía a Jerusalén en contra de todas las expectativas. Las autoridades pensaron que ya nunca volvería. Las personas habían estado en el templo previamente 2 meses antes simplemente diciéndose, ¿es correcto? ¿Es verdad? Lo que se nos ha hecho creer es cierto, de que nunca volverá, y ahora estaban escuchando que él estaba volviendo a Jerusalén. Y es que él había escogido el momento en el que él permitiría que sería arrestado, que fuera arrestado y crucificado. Él viene determinado, él viene de forma voluntaria a morir. Viene a morir para hacer reconciliación, para redimir a todos los que serán salvos. Él no fue tomado cuando ellos querían, sino cuando él escogió que fuera así. Y ahora entonces toman ramas de palmera y proclaman y claman. Entonces las personas dan su voz primero que nada. Y esto con toda certeza, él con toda certeza es nuestro Mesías. Tal vez el objetivo era erróneo, pero ese es el primer testimonio. Es decir, las personas ordinarias que venían de las ciudades, pueblos y campo alrededor, los judíos que habían venido a Jerusalén a la Pascua y los que vivían en Jerusalén se unieron con ellos, evidentemente, fueron para allá y se unieron con ellos. Una gran multitud estaban diciendo de forma pública, Él honra todas las señales mesiánicas, Él cumple todos los requisitos, Él tiene el poder. Él tiene el carácter, Él es perfecto, Él nunca falla, Él con toda certeza es nuestro Mesías. Es un inmenso testimonio, una atestación, un respaldo, una autentificación de que Él era el Hijo de Dios, con todos los requisitos para ser nuestro Redentor. Y sí, ellos entendían que que él era el Mesías y pensaban que lo que haría sería terrenal y carnal, y erróneo de hecho, y estaba fuera de todo lo que tenían que haber sabido, no estaba de acuerdo con ello. Entonces sí, le reconocieron correctamente como Mesías y le hicieron un fuerte reconocimiento. Pero ahora bueno, en un momento voy al Evangelio de Mateo y aquí quiero avanzar a la segunda voz. Versículo 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Esto se toma de Zacarías 9, versículo 9. Y se cita, no temas, hija de Sión. He aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna.
Estas cosas, versículo 16, no las entendieron sus discípulos. Los discípulos eran los únicos que estaban en silencio. En lo que respecta a estas 7 voces, primero habla la voz de la multitud, ahora es la voz de la profecía. Él cumple las profecías. Y él viene a Jerusalén montado en ese pollino de asna, de forma humilde viene. Y si pudiera ir en un momento a Mateo 21, voy a leer la primera parte del capítulo. Mateo narra el mismo evento, la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, y Mateo pone el arreglo del asnillo antes de la entrada a Jerusalén. Era necesario que él diera el contexto. Versículo 2 de Mateo 21, díceles, id a la aldea, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedlos. Hay 2 animales, pero Jesús solamente utiliza uno. Y si alguno dijere algo, decide el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí viene tu rey a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Esto viene en Salmo 118 y otras partes. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Salva ahora, oh Señor. Y él lo haría. Ellos pensaban que sabría de los romanos, pero él iba a salvar de la perdición eterna. Cuando él vino a Jerusalén, pero voy de vuelta a Juan capítulo 12. Entonces ahí tenemos la voz de las personas, la voz de la profecía también, a medida que Cristo montaba ese animal. No era un animal de guerra, ¿cierto? No era tampoco un corcel, no era un caballo de guerra, sino simplemente un animal de tiempo de paz, un animal de paz, un animal humilde, un asno. Y le monta como aquel que sufriría humillación y que haría una muerte redentora por todos aquellos que serían salvos. Zacarías también dijo lo siguiente, en aquel día también habrá una fuente abierta a la casa de David para perdonar el perdón y la sociedad. Y si los discípulos tan solo se hubieran recordado las palabras de Zacarías o las hubieran sabido, habrían dicho, está cumpliendo las profecías. Él está tomando sobre sí mismo el manto del Mesías, así como fue profetizado. Este es el gran momento que él siempre nos mencionó. Esto es lo que Zacarías había dicho cuando dijo que una fuente sería abierta en Jerusalén para el pecado y la sociedad. Cristo cumplió las palabras del profeta y en cierto sentido se proclama a sí mismo haciendo eso. Proclama que él era el Mesías y la profecía habla. Él acepta el manto profético, el manto de Redentor. Y ahora punto número 3, avanzando al versículo 17 de Juan 12, ahí vemos la tercera voz, la voz de los testigos. Y ya mencionó esto casi de pasada, ya lo mencioné, perdón. Es que es importante. Las personas entonces que estaban con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó, los cuales muchos habían dudado antes, había ahí gente que era parte del Sanedrín, líderes entre los judíos. Y muchos de ellos habían estado allí muy de cerca. Algunos incluso habían ayudado para quitar el sudario que estaba envolviendo a Lázaro después de que fue resucitado.
Y estaban llenos de todo eso en su cabeza. Y entonces, versículo 7 al final, y daba testimonio la gente. Y el griego es un poquito más fuerte que esta traducción. El griego es más bien como sigue. Seguían siempre dando testimonio. De forma repetitiva proclamaban. Eso era una acción continua. En el griego es un tiempo continuo. Entonces dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. No podían quedarse callados, le decían una y otra vez a la gente. Y el resultado de hacer esto está en el versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle. ¿Qué significa esto? Pues hay una gran multitud que venía descendiendo de Betania en el camino de Jericó y sabían que Cristo estaría allí, sabían al respecto de que se había resucitado a Lázaro. Los testigos habían ido a la ciudad y ahora los de Jerusalén habían salido para unirse a la procesión, para esa entrada triunfal, por lo cual también había venido la gente de Jerusalén a recibirle. No es lo que dice la gente, perdón, lo que dice el texto, pero lo que significa la gente de Jerusalén. Y porque había oído esa gente lo que él había hecho, lo que había hecho al respecto de la señal que él había hecho. Muchos testigos habían ido por Jerusalén repitiendo eso una y otra vez. ¿De qué hablaban? Pues de que Cristo había levantado a Lázaro de los muertos. Así que ahí tenemos la voz de los testigos que hace que salgan los de Jerusalén. Voy a ir un momento a Mateo 21 una vez más, porque nos dice cosas que Juan deja de lado. No hay contradicción ninguna, se complementa la información, pero Juan sabe, cuando él escribía su evangelio, él sabía que las personas tenían familiaridad con el evangelio de Mateo y Marcos y el de Lucas también, que ellos conocían los eventos, así que solamente selecciona las cosas que son importantes para su narrativa en particular. No es que esté negándoles en absoluto. Entonces voy a ir a Mateo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esa es la segunda vez que él limpiaba el templo. Leemos en otras partes que hizo esto muy pronto en su ministerio. Una de las características iniciales de su ministerio, y ahora lo repite al final de su ministerio. Versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el versículo 14 de Mateo 21 hay otra gema. Y vinieron a él en el tiempo ciegos y cojos y los sanó. Entonces esto fue después de la entrada triunfal. Una de las primeras cosas que hace, ya sea en ese día o en el siguiente, y aquí vemos la narrativa en Mateo 21, 13 y 14, ¿qué es lo que hace? Sana personas en el templo, ciegos y cojos los sana en el templo. Y versículo 15, en vez de que los escribas y los principales sacerdotes se gozaran por lo que él hizo, no fue así. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y voy de vuelta al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 19, para ver la cuarta voz, lo de los oponentes. Versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va atrás de él. Y esta es la voz de los oponentes, es una voz muy importante, porque están en contra de él, le odiaban a Cristo, no creían que él fuera el Mesías. Pero mira cuidadosamente lo que ellos dicen y cómo actúan. Eso muestra que están respaldándole también involuntariamente, le respaldan, le reconocen involuntariamente. Entonces eso fue así, le reconocen como Mesías involuntariamente porque prácticamente dicen, este hombre Jesús de Nazaret
obviamente cumple las profecías. Pues sucede que Él está cumpliendo las profecías, pero nosotros no creemos que Él sea el Mesías, decían ellos. Este Jesús de Nazaret tiene gran poder. Nadie puede hacer estas cosas. Durante 400 años nosotros como nación no hemos visto ningún profeta que haga milagros. Y ahora Él supera a todos ellos por la cantidad de milagros que está haciendo, por la importancia de los milagros, porque levanta a los muertos. Estas señales son invencibles. No podemos descalificarle. No podemos decir que son cosas fraudulentas porque lo hemos mirado de cerca, no lo entendemos, pero no creemos en Él. Ellos tienen un gran prejuicio, muy grande prejuicio, y le odiaban a Cristo. Y mira, de forma involuntaria dicen, Él es sumamente auténtico, Él cumple los requisitos, Él verdaderamente se ha apoderado, por así decirlo, de la mente de las personas porque están de su lado. Todos le siguen, el único remedio que tenemos es ejecutarle. Tenemos que apoderarnos de él y matarle. Pero de forma involuntaria afirman afirman que él es auténtico. Los fariseos, y puedes tener certeza de que los principales sacerdotes estaban ahí también. Dice, pero los fariseos dijeron entre sí, están en diferentes grupos. Y lo hemos visto antes, porque estaban juntos, así, aconsejándose. Ya habían determinado que tenían que arrestarle y que tenían que ejecutarla, pero todavía no habían podido hacerlo. Algunos de ellos evidentemente habrán dicho, oh, todo a su tiempo, todo a su debido tiempo, esperaremos el momento correcto. Y los otros ahora están diciendo, bueno, pues esperaste y esperarte y mira la situación ahora empeoró. Ahora él se está llevando a todos con él. Dice, ya veis que no conseguís nada. Estaban diciendo esto los unos a los otros. El consejo o lo que habíamos planeado hacer no ha funcionado. No hemos tenido éxito en lo que planeamos hacer. Mirad, el mundo va tras él. Cuando dicen aquí mundo, creo que primordialmente lo que quieren decir es todas las personas. Los judíos. Pero resulta ser que están diciendo más de lo que se dan cuenta. Porque en el siguiente versículo veremos cómo los extranjeros también estaban siguiendo a Cristo. Pero no voy a mencionar esto por lo pronto. Los fariseos estaban ahí respaldándole. Involuntariamente tal vez. Pero de todas maneras lo estaban respaldando, reconociendo su poder y reconociendo que él estaba... que él estaba cumpliendo todas las señales mesiánicas, pero le odiaban estos fariseos, le odiaban porque estaba en contra de ellos. Y le odiaban porque podían ver que toda su orden colapsaría, sus privilegios se desvanecerían, y le odiaban porque les decía que se arrepintiesen y que limpiasen su corazón. Ellos eran unos hipócritas y no querían esas cosas, no querían ese mensaje. Y entonces aquí tenemos la cuarta voz. Incluso la voz de sus oponentes reconocía a la verdad. Cuando interpretamos lo que están diciendo, le reconocían como el Mesías y le respaldaban como el Mesías. Si tú lees entre líneas lo verás. Y versículo 20, la quinta voz, la voz de los gentiles. Solamente se menciona de forma breve, el apóstol Juan lo menciona muy brevemente, pero es inescapable. Había ciertos griegos. Aquí no se está hablando al respecto de judíos que hablen griego o helenistas, sino que se está hablando al respecto de griegos, que vinieron a adorar ahí a la fiesta, proselitas. Griegos, o un grupo de griegos, que estaban cansados del politeísmo, que ya se habían dado cuenta que el politeísmo griego no era nada, y se habían volcado al Dios vivo, al único Dios vivo, y admiraban al Dios de los hebreos. Y leían ellos mismos la escritura del Antiguo Testamento, y tal vez decían, y aquí estoy especulando, tal vez decían, sí, nosotros hemos creído en el Dios de Israel, el Dios de los hebreos. Nosotros queremos adorar como ellos lo hacen, pero ¿qué es esto? Al respecto del Mesías, al respecto de un siervo que sufriría,
al respecto de uno que vendría, uno que redimiría, a través de quien todas las naciones extranjeras también serían bendecidas. Eso somos nosotros. ¿De qué trata todo esto entonces? Y decían, Jesús de Nazaret. Ese es el Mesías esperado. Anhelamos verle y escucharle y saber de él. Entonces aquí hay una voz que es un contraste de lo que decían los enemigos, los oponentes de Cristo, los escribas y los fariseos y los principales sacerdotes. Es un contraste total lo que estaban diciendo los griegos. Decían los griegos, deseamos ver a Jesús. Así que su voz es narrada aquí. Ellos se habían dado cuenta que era auténtico. Todo lo que ellos habían escuchado era auténtico. Querían escuchar de él. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, versículo 21, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe no sabía qué hacer. No esperaba extranjeros buscándole. Él no estaba a favor de ello. No estaba a favor de los extranjeros. Él no había entendido todavía. Entonces le dice a Andrés. Y Andrés y Felipe le dijeron a Jesús. Los discípulos no entendían lo que Jesús estaba haciendo al estar montando en un animal yendo hacia la ciudad. No habían comprendido que se estaban cumpliendo las profecías. No sabían cómo manejar a los griegos que habían venido preguntando por Jesús. Y Cristo les da un mensaje a los griegos y también a los judíos. Su respuesta es para todos ellos. Respondió diciendo, dile a ellos y a todos, diles, que he venido para sufrir y morir en la cruz. Eso es prácticamente el mensaje. He venido para ser un salvador y eso nos lleva al versículo 23. Aquí tenemos la voz de Cristo. Aquí tenemos la sexta voz, la voz de Cristo ahora. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora, esa hora misteriosa de la cual hemos estado leyendo. Anteriormente habían intentado arrestarle y tomarle. Estaban determinados a hacerlo, pero no podían hacerlo porque su hora no había llegado, sino que eso se haría cuando Cristo dijera que tenía que hacerse, no cuando ellos quisieran. Y de alguna forma, a través de un acto de poder celestial divino, Él pasaba entre ellos siempre y se les escapaba y no podían tocarle. Pero ahora la hora había llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Glorificado? Glorificado. Revelados como glorioso. Se mostraría que aquel es o que Él era aquel que tiene que ser adorado. Que se mostraría que Él es aquel quien debe ser admirado y estimado. Eso es lo que significa esto. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Glorificado ante el ojo de la fe cuando moría. Cuando nosotros miramos la muerte de Cristo, nosotros la vemos como algo glorioso. Aquel que no tiene luz y entendimiento escribe al respecto de Cristo y lo convierte en una tragedia cómica. Aquel que era una superestrella, según ese escritor, y todo terminó en nada en la cruz del Calvario, cuando Él murió. Pero cuando miramos la cruz del Calvario con el ojo de la fe y entiendes la escritura, entonces le glorifica. ¿Qué es lo que Él hizo en la cruz del Calvario? Pues lo que nadie más en la historia podía haber hecho. Él tomó sobre sí mismo, o Dios Padre le puso sobre Él, la culpabilidad y el pecado de todos los que un día serían salvos. Y Él le castigó a Cristo. El Padre castigó a Cristo con un castigo
eterno, si tú quieres. Y Él allí pagó nuestro pecado y pagó el precio por nuestra redención, el más grande precio que jamás podría pagarse. Y Él sobrevivió. Él lo sufrió como un hombre. Él lo sobrevivió como Dios. Su deidad le sostuvo en su humanidad. Y Él lo sufrió todo. Y bebió la copa hasta el final. Qué cosa tan gloriosa. Qué cosa tan como de Dios. Solamente Dios podía hacerlo. Solamente el amor de Dios podía hacerlo. Y la amabilidad de Dios. Esto revela los atributos de Dios. Su eternidad, su amor, su santidad. Porque era vital. El pecado tenía que ser castigado para que las personas pudieran ser limpiadas e ir al cielo. El ojo de la fe ve al Calvario y ve algo que solamente el Dios hombre podía hacer. Es glorioso. Pero cuando se levantó de los muertos, entonces ahora todos tendrían que haber visto su gloria. Él se había levantado de los muertos. Él había tomado de nuevo su vida y su deidad. Y después asciende. Y todos los atributos de Dios están ahí revelados. La hora ha venido, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para que se vea que Él es glorioso. Y para que se vea que Él es Dios, que Él es divino. Ahí en el Calvario y en la resurrección. Versículo 24, la voz de Cristo sigue, avanza. De cierto os digo. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si la semilla no es enterrada en el suelo, ejecutada si tú quieres, pues entonces muere para siempre. Pero si es enterrada la semilla, si muere si tú quieres, pues entonces lleva mucho fruto. Qué ilustración de su propósito, el propósito de su venida. Debo morir para poder salvar, para poder pagar por ese precio y levantarme una vez más. Y después habla de sus seguidores, versículo 25, habla de nosotros. Podríamos decir que en cierta forma el versículo 25 aplica a él todavía, pero primordialmente aplica a sus seguidores. El que me ama, el llamado del Evangelio, si algún individuo, hombre o mujer, si algún individuo me sirve, sígame. Aquí se define qué es servir. Servir significa obedecer. Servir significa reverenciar. También vivir por Él y adorarle. Pero no es suficiente servirle. Si alguno me sirve, versículo 26, sígame. Que me siga a la misión de la redención. Cristo iba al Calvario para poder hacer redención, para poder morir por pecadores, para comprar almas, para salvarles, para seguirle en esa tarea. No podemos ir a la cruz del Calvario, pero podemos proclamarle. Le seguimos en esa tarea, en la tarea de la misión de la redención. Si alguno me sirve, sígame. Si tú no vives por Cristo, y esto casi es una definición de un cristiano, ¿te has arrepentido? ¿Has rendido tu vida a Él? ¿Verdaderamente hemos sido salvos? Si sí, pues no solamente seremos adoradores, sino también seguidores. Nuestras vidas serán para Él, para representarle, para hablar por Él, para poder proclamar su nombre, para servirle. Si alguno me sirve, que me siga. Sígame. Le seguiremos a la gloria. Dice, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Ahí vemos una promesa. Si alguno me sirve, sígame. Y dice, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará en la gloria eterna. Y después Cristo dice, quisiera poder detenerme aquí,
pero quiero cubrir las 7 voces para mostrar el resumen del pasaje. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma. Por favor, no me pregunten qué está diciendo, por qué está hablando de su alma. ¿Puede ser que su alma está atribulada sin que su ser esté atribulado? No se preocupen por eso, queridos amigos. Ahora está turbada mi alma. Y esto significa, ahora yo estoy turbado. Completamente, hasta lo más profundo de mi ser. Estaba muy turbado, muy atribulado, muy angustiado porque estaba a punto de ir al Calvario. Sabía lo que iba a experimentar. Está muy angustiado, turbado, porque él podía ver incluso lo que los redimidos tendrían que sufrir si él no iba a la cruz del Calvario. Y está turbado por ellos. Él tenía que avanzar y hacer eso. Su alma está turbada, angustiada, porque iba a ser una cosa terrible que tiene que atravesar. Nos sentimos tentados a decir, claro, él está atribulado en su humanidad, en la parte humana de él, que estaba echándose para atrás con error porque iba al Calvario. Sí, pero queridos amigos, eso no es suficiente. Incluso la naturaleza divina se echó para atrás del Calvario. No solamente la humana, todo Cristo, incluso la naturaleza divina, se echó para atrás. ¿Cómo? Me explico. ¿Cómo? ¿Cómo la naturaleza divina iba a tener temor de ese sufrimiento físico y dolor físico? ¿Cómo? Bueno, pues porque la naturaleza divina tenía que estar revestida de la culpabilidad de nuestro pecado. Él tenía que llevar ese ropaje horrible de nuestro pecado para poder perecer por nosotros. Tan ofensivo es nuestro pecado, tan ofensivo era para su gran pureza y santidad. Era muy ofensivo ser hecho una similitud del pecado para sufrir por nosotros. Fue hecho pecado por nosotros. Él nunca fue pecador, pero tomó nuestra culpabilidad. Dice, ahora está turbada mi alma. La angustia de Cristo la vemos ahí, más allá de todo vocabulario humano para poderlo describir. ¿Y qué diré? Versículo 27. La pregunta doble. Padre, sálvame de esta hora. ¿Diré yo esto? No, dice él, no. Mas para esto he llegado a esta hora. Y entonces él se rindió por completo al Calvario, representándonos. Y su oración simple, versículo 28, dice, Padre, glorifica tu nombre. Muestra la santidad del Padre. El Calvario debe ser llevado a cabo. Muestra el amor y la misericordia de la Deidad y del Salvador en particular, pues Él vino y sufrió y murió por nosotros. Muestra el poder del Salvador a medida que Él colgaba en el Calvario por 6 horas y derrota a Satanás y a su nuevo reino, uno eterno. Muestra la eternidad de Cristo. Él se levantaría de los muertos. Muestra la fidelidad de Cristo y de Dios. ¿Hasta dónde llegaría Él para poder redimir a aquellos sobre quienes había puesto su amor? Muestra todos los atributos de Dios. Muéstralo. Glorioso, Padre, glorifica tu nombre. Y la séptima voz, la voz final, versículo 28, la voz del Padre. Entonces vino una voz del cielo. Es el clímax de las voces, la cúspide, diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Él había glorificado, claro, a través del cumplimiento de las profecías y los milagros y el carácter de Cristo y la predicación de Cristo a través del levantamiento de Lázaro. Y ahora la voz del cielo
viene y los discípulos la escucharon. ¿Y cómo sabemos que los discípulos la escucharon? Pues porque las personas que pensaron que era un trueno o un ángel, que no podían entender la voz, eran las personas que estaban ahí al lado. Eran los que no eran discípulos, versículo 29. Y la multitud que estaba allí, esa pequeña frase excluye a los discípulos. Esa voz era para los discípulos, era para fortalecerles y ayudarles a avanzar. Ellos escucharon la voz del Padre. 3 de ellos ya la habían escuchado antes, en la transfiguración, y ahora todos la escucharon. Y las personas, la multitud que estaba allí, había oído la voz, pero no podían definirse qué había sido. Unos pensaron que había sido un trueno y otros que era la voz de un ángel. Y versículo 30, Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Primeramente, los discípulos. Ahora viene el juicio de este mundo. Se nos acabó el tiempo. 7 voces, todas autentifican al Mesías, lo respaldan. Y Juan nos lo presenta a medida que él avanza hacia el Calvario en los siguientes días y horas. Entonces tenemos aquí 7 voces que respaldan su carácter mesiánico, el de Cristo, incluyendo su propia voz y también la de Dios el Padre. Y ahora él avanza hacia los días inmediatamente antes del Calvario. Que el Señor bendiga este pasaje a nuestros corazones.